vamos a ver nada más antes de continuar con el siguiente subtema, las propiedades de los grupos. Entonces, sea el sistema formado por el conjunto A y la operación asterisco un grupo, entonces cumple las siguientes propiedades. La primera es cancelación. Dice, para todo elemento A, B y C perteneciente al conjunto A, se cumple que si A operado con B es igual a A operado con C, entonces por cancelación, B sería igual a C. Y por otro lado, si B operado con A es igual a C operado con A, por cancelación, B sería igual a C. Por otro lado, si E es el idéntico izquierdo para la operación asterisco, entonces E es el idéntico del grupo. Luego, el elemento idéntico de un grupo, si existe, es único. La propiedad 4, el inverso de A izquierdo del elemento A perteneciente al conjunto A, perdón, dice si A a la menos 1 es el inverso izquierdo de A del elemento A perteneciente al conjunto A, entonces A a la menos 1 es el inverso de A. Luego, el elemento inverso de cada elemento es único. Entonces decíamos, el idéntico en todo el conjunto es único. Y inversos existen muchos porque cada elemento tiene su propio inverso, pero el elemento inverso de cada elemento debe de ser único. O sea, si yo estoy hablando de los polinomios de grado 1, el polinomio 5x más 3 tiene su propio inverso, que es único. El polinomio 2x menos 1 tiene su propio inverso, que va a ser único. El polinomio menos x menos 1 va a tener su propio inverso. Entonces, cada elemento del conjunto debe de tener su propio inverso, el cual debe ser único. En la propiedad 6, si A a la menos 1 es el inverso de A, que pertenece al conjunto A, entonces el inverso del inverso es otra vez el elemento A. La propiedad 7, si A y B son elementos que pertenecen al conjunto A, entonces A operado con B inverso es igual al inverso de B operado con el inverso de A. La propiedad 8, si A1, A2 hasta AN pertenecen al conjunto A, entonces A1 operado con A2, operado con A3 y así operado con AN inverso es igual al inverso de AN, operado con el inverso de A2 con el inverso de A1. Y por último, si A y B pertenecen al conjunto A, entonces cada una de estas ecuaciones, A operado con X igual a B y Y operado con A igual a B, tendrá solución única, donde las variables X y Y van a tener que pertenecer al conjunto A. Entonces, esas son las propiedades que tienen los grupos. Entonces, tómense un momento para copiarlas, por favor, y seguir. Entonces, vamos a ver ahora el sistema algebraico que se conoce como campo o cuerpo. Entonces, si tenemos un conjunto A no vacío, con las operaciones binarias, aquí están dos operaciones definidas con estos símbolos, definidas sobre el conjunto A. Entonces, el sistema formado por el conjunto A y las dos operaciones es un campo si en la primera operación se cumple que para todo tres elementos pertenecientes al conjunto A, se cumple la cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, la existencia del elemento idéntico y la existencia de los elementos inversos. Entonces les decía, ya ahora lo único que estamos haciendo es que al sistema algebraico al conjunto le estamos agregando dos operaciones, no solo una. Entonces, para que sea un campo cuerpo, la primera operación con el conjunto A, tiene que ser un grupo abeliano. Y algo importante a destacar de la primera operación para el conjunto A es que si el elemento idéntico existe, se va a llamar cero del campo. Cero del campo. Entonces, en algunos ejercicios nos dicen, identifica el cero del campo. Pues solo nos están diciendo, identifica al elemento idéntico para la primera operación. Entonces, por ahí pueden resumir ustedes en su cuaderno, un campo cuerpo es un sistema algebraico formado por un conjunto y dos operaciones, donde se debe de cumplir que la primera operación y el conjunto A sean un grupo abeliano, destacando que el elemento idéntico se conoce como cero del campo. El elemento idéntico para la primera operación se conoce como cero del campo. Bueno, vamos a seguir. Ahorita le regreso si lo necesitan.
Entonces, para la segunda operación, se debe de cumplir también que sea un grupo abeliano, porque debemos de verificar la cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, la existencia del elemento neutro y la existencia de los elementos inversos. Entonces, para la segunda operación, debe de cumplir que el conjunto A y la segunda operación sean un grupo abeliano. Y algo que destacamos de aquí es que el elemento neutro para la segunda operación se conoce como unidad del campo. Muy bien. Y algo que le agregamos a este sistema algebraico que tenemos que verificar es la distribución por la izquierda sobre la primera operación y la distribución por la derecha sobre la primera operación. Entonces, vamos a regresarle. Observen aquí que el conjunto se llama A. La primera operación es este círculo con una cruz y la segunda operación es un círculo con un tache. Entonces, dice aquí que distribuyamos por la izquierda sobre la primera operación. La segunda operación sobre la primera, pero por la izquierda. Entonces, vamos a poner 3 elementos y vamos a distribuir primero la segunda operación sobre la primera. Entonces, pero por la izquierda, justo dice. Entonces sería A primera operación B, luego, A segunda operación B, operado bajo la primera operación con A operado con C bajo la segunda operación. En otras palabras, fíjense, solo estamos distribuyendo justamente esta operación. A con B, A con C. Y ahora por la derecha, B con A, C con A. Y ya, simplemente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es lo único que le agregamos al campo cuerpo. Verificar esto, la distribución por la izquierda de la segunda operación sobre la primera y la distribución por la derecha de la segunda operación sobre la primera. Y ya. Entonces, esto sí sería algo nuevo que no habíamos hecho. Vamos a tener que verificar eso, que se distribuya la segunda operación sobre la primera por la izquierda y que se distribuya la segunda operación sobre la primera por la derecha. Entonces, esta sería por la izquierda y esta sería por la derecha. Y ya. Entonces, a ver, déjenme. Ok. Entonces, dice, sea el conjunto A, un conjunto de por lo menos 2 elementos, y sean las operaciones círculo con cruz y círculo con tache, 2 operaciones binarias definidas en el conjunto A. Entonces, el sistema formado por el conjunto A y las 2 operaciones tiene estructura de campo si se cumple que el sistema formado por el conjunto A y la primera operación es un grupo abeliano, donde el elemento idéntico lo representamos con E y recibe el nombre de cero del campo. Y el sistema formado por el conjunto A y la segunda operación cumple con los 5 axiomas del grupo abeliano, donde deben de existir inversos para todos los elementos del conjunto, excepto para el cero del campo, lo que les había dicho. Y al elemento idéntico de la segunda operación se le conoce como unidad del campo. Y por último, verificamos que la operación 2 sea distributiva sobre la primera operación, por la izquierda y por la derecha. Y ya, eso, verificando todo eso, podemos afirmar que el sistema formado por el conjunto A y las 2 operaciones tiene estructura de campo o cuerpo. Muy bien. Entonces voy a leer el enunciado. Sea el sistema formado por el conjunto B y la operación triángulo y círculo, donde el conjunto B está formado por los polinomios de grado 1 de la forma AX más B, donde A y B, sus coeficientes, pertenecen a los reales, y las operaciones binarias triángulo y círculo están definidas de la siguiente manera. La operación triángulo relaciona a 2 polinomios de esta manera. A los coeficientes de X los sumo y los pongo como coeficientes de X y sumo los términos independientes. Así está definida esa operación triángulo, o sea, la suma usual de polinomios. Y la operación círculo dice que al operar al polinomio AX más B con el polinomio CX más D, simplemente a los coeficientes de X los multiplico, los pongo con X, y a los términos independientes también los multiplico entre sí. Y ya. Entonces me dicen, determine si el sistema algebraico formado por el conjunto B, la operación triángulo y círculo, tiene estructura de campo. Entonces, ¿cómo comenzamos, muchachos? ¿Quién me dice? Adelante. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué es lo que se hace primero?
Verificar que. Adelante, Gael, gracias, te escuchamos. Verificar que el grupo Que formado el por sistema, ajá, que el sistema formado por, el conjunto B, ajá, y la la operación, operación triángulo, muy bien, forman un grupo abeliano. muy bien, Gael, perfecto. Entonces, ¿cómo comienzas a verificar que el sistema formado por el conjunto B y la operación triángulo es un grupo abeliano? Eh, con la verificación de sus propiedades, la Ajá, ¿y con primera, cuál empiezas? la de Ajá, sí, sí, sí. cerradura. Perfecto, cerradura, muy bien. Bueno, antes de las propiedades, pues, tenemos que proponer tres elementos. Entonces, sean, ajá, Los que sea, ajá, que pertenezcan al conjunto B, los que tú ah, quieras. 2x, Ah, no, porque tienes que usar literales, acuérdate. ok, Ajá, el ax más b, ajá, muy bien. Coma, coma, cx más d, ujú, ujú, y MX, fx, ajá, mx más n. más N, ok. No, más P le ponemos. Porque Ok, el N, porque la N la usamos para el neutro y para no confundirnos, ¿no? Ok. sí. Entonces sean AX más B, CX más D, MX más P pertenecientes al conjunto B con A, B, C, D, M y P perteneciente a los reales. O sea, estoy diciendo que estoy proponiendo tres elementos del conjunto B cuyos coeficientes pertenecen a los números reales. Entonces, con esto estoy describiendo a cualquier polinomio que pertenezca a este conjunto y podría ser uno como el que tú estabas intentando decir, 2x más 1, 5x más 4, menos x más 8, etcétera. Entonces, usamos letras porque con esas letras, al decir que pertenecen a los reales, estamos describiendo a cualquier polinomio que pertenezca a este conjunto. Por eso no usamos polinomios específicos, sino usamos elementos que contengan literales, porque así estamos describiendo a cualquier elemento de ese conjunto. Entonces, ahora sí, ya que propusimos esos tres elementos, Ujú. entonces, ¿con qué continuamos? Ahora sí, ya con la primera propiedad, que es la cerradura, y cómo la verificas, Gael. Con la primera operación que es ax Ajá, más b, ajá, operación triángulo, ajá, c más d, ajá, igual a más c por x, uh-huh, más b más d. exacto. Y entonces nos preguntamos si ese pertenece a ese polinomio resultante pertenece al conjunto B. ¿Tú qué Ujú. dices sí o no y por qué? Mm, yo digo que sí. Ajá, ¿por qué? Porque es un polinomio de grado 1 y por qué otra razón. Porque cómo son sus coeficientes. Mm, Si A y ¿Pertenece a C, ser reales? ajá, si A y C pertenecen a los reales, su suma también, entonces son reales, muy bien. Esa es la razón, muy bien. Entonces, por lo tanto, se cumple. Entonces, esto es importantísimo, ¿eh? Cuando verifiquen la cerradura, simplemente, ¿qué tengo que verificar? Ah, pues que el resultado pertenezca al conjunto. ¿Y cómo son los polinomios del conjunto? Ah, pues son polinomios de grado 1 con coeficientes reales. Entonces, este es un polinomio de grado 1 y sus coeficientes son reales. Por lo tanto, sí pertenece a B y se cumple la cerradura por esa razón. Muchas gracias, Gael. Entonces, ahora, ¿quién nos ayuda a continuar? Josué, ¿quieres ayudarnos a continuar, por favor? Sí, pero tenía una Ajá, pregunta. ajá, sí, adelante, te escuchamos. En las series y en los exámenes, al comprobar la propiedad de cerradura, ¿se tiene que hacer explícito el por qué? ¿Sí Ajá, cumple? ajá, tienes que decir eso, pero pueden decirlo lo más simple que puedan. Entonces les decía, aquí se cumple porque el resultado pertenece o tiene la forma de los elementos del conjunto B, más fácil, para que con eso estén describiendo por qué razón se cumple. Porque el resultado tiene la forma de los elementos del conjunto B. Por ejemplo, si mi conjunto B fueran matrices
y mi resultado es un polinomio, pues ya no cumple porque no tiene la forma. O si mi conjunto está formado por matrices diagonales y en mi resultado me queda una matriz que no es diagonal, aunque es matriz, pero no es una matriz diagonal, entonces no se cumplen. Simplemente básense en eso. ¿Qué forma tienen los elementos del conjunto? ¿Cómo son sus elementos? ¿Reales, complejos, enteros, racionales, irracionales, etcétera? Entonces, porque el resultado tiene la forma de los elementos del conjunto B. Sí, Emilio, te escuchamos. No, profe, era para Ah, decirle para la... participar. Ah, perfecto, perfecto. Pero entonces, primero, Josué, ¿sí quieres ayudarnos o solo querías responder esa Eh, duda? no, sí está bien. Sigo con la Ajá, siguiente. por favor. La siguiente es la propiedad de asociatividad. Perfecto. Asociatividad. Muy bien. ¿Cómo la propones? Si primero se propone el elemento X más B, Ajá. operado, bueno, entre paréntesis, Ujú. CX más D, Sí. triángulo Ujú. MX más P. Ajá. Y tiene que Eso ser tiene que igual. ser igual a, entre paréntesis, AX más B, Sí. triángulo CX más D, Ajá. triángulo MX más P. Exacto. Muy bien, ya está. Entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría adentro C más M por X Ajá. más D más P. Perfecto. ¿Y del lado derecho? De lado derecho quedaría A más C por X Ajá. más B más D. Exacto. Triángulo MX más P. Ajá. Perfecto, perfecto. Listo. Ahora sí, continuamos. Después A más C más M por X Ajá. más B más D más P. Exacto. Igual A más C más M por X Ujú. más B más D más P. Ok, muy bien. ¿Y qué podrías concluir? Que cumple. Exacto. Muy bien. Entonces, Emilio, continúa tú, por favor. Adelante, Emilio, te escuchamos. Así. Después seguiría la propiedad de conmutatividad Exacto. Muy bien, Emilio. y sería poner el polinomio AX más B, Ajá. triángulo Ujú. CX más D Ajá. es igual Ujú. a CX más D, Ajá. triángulo Ujú. AX más B. Exacto. Muy bien, Emilio. Entonces, realiza las operaciones, por favor. Y entonces quedaría A más C Ujú. por X Sí. más B más D Ujú. es igual Ujú. a, a C más A Ujú. por X Sí. más D más B. Perfecto. ¿Y tú qué dirías? ¿Que se cumple o no? Así, esto ¿Por se, qué? ¿Por qué si se cumple? Si alguien podría decir, esto no es igual a esto. como estamos manejando los mismos elementos, pues, Ajá. pues, compatibles, digamos. Bueno, más bien, ¿cómo son A y C? ¿A qué conjunto pertenecen? A y C. ¿A qué conjunto pertenecen? Desde el principio lo dijimos. Sean AX. A los reales, muy bien, perfecto, Paulina, a los reales. Y en los reales se cumple la conmutatividad para su suma. Exacto. Entonces, por eso sí se cumple. Muy bien, muy bien. Pues tómense un momento para copiarlo y entonces vamos a verificar la existencia del elemento neutro. Ajá, ¿cómo lo harías, Gael? Primero por la izquierda sería No, A, porque como la conmutatividad se cumple, ya no es necesario hacerlo por la izquierda y por la derecha, con una de ellas basta. sí. Ujú. Sería AX más B, Exacto. operación triángulo, Ajá, con. con CX más D. No, Ah, no, porque. con EX más E. Ajá, podrías decir E1X más E2, ¿no? Ajá. Ajá, tiene que ser Igual igual a qué. a AX más B.
AX más B, perfecto. Entonces efectúa la operación que aparece a la izquierda. Nos daría AX. No. ¿Cómo está definida la operación triángulo? Es la suma usual de polinomios. Sería A más Ajá, E1 sí, muy bien. por Por, X ajá, más B más E2. perfecto. Muy bien, Gael. Ya está. Entonces, para que los polinomios sean iguales entre sí, ¿qué debe de cumplirse? Para Mm, que este polinomio de la izquierda sea igual al polinomio de la derecha, ¿qué debe de cumplirse? Que el coeficiente de este polinomio sea igual al de este. Y así, comparados término a término, ¿verdad? ujú. Ajá, entonces Entonces, quedaría, ajá, quedaría A más E1 ajá, muy bien. igual con AX. No, igual con A Por nada más, ¿no? Ajá, sí. Ajá, y luego, B más E2 sí, igual con B. exacto, y de ahí se observa que E1 vale cuánto y E2 vale cuánto. Cero. Exacto. Estos no son el idéntico, ¿eh? Porque el idéntico tiene que ser un elemento que pertenezca al conjunto. Entonces te pregunto, ¿qué forma tienen los elementos del conjunto? Ah, ¿Qué son? Perros, polinomios, gatos, matrices, números reales, polinomios. polinomios, exacto. Entonces, ¿quién sería el polinomio que es el elemento neutro? Sería 0x más 0. Exacto, muy bien. Y ya esto es lo adicional que dijimos que cuando estamos trabajando con el sistema algebraico denominado campo o cuerpo, el elemento neutro se conoce como, para la primera operación, se conoce como Centro del cero campo. de campo, Cero del exacto, campo. cero del campo. ¿Y qué dijimos de este elemento? Que no tiene inverso para la segunda operación. No nos sorprendamos de eso, no tiene inverso para la segunda operación. Ok, muy bien, ya está. Entonces ahora sí, terminen de copiar y pasamos a una hoja nueva. Entonces vamos a continuar ya con la verificación de la existencia de los elementos inversos. Entonces, ¿cómo lo planteas tú, Elisa? Como AX más B, Ajá, operación triángulo, ajá, con, con E1X, pero con el triangulito. podría ser, o sea, podrías O a la ponerlo menos así. 1. Ajá, o a la menos uno, podríamos ponerlo también a la menos uno X, ajá, más B a la menos uno. Ajá, sí está bien. O con el gorrito que es el acento circunflejo. Cualquiera de esas notaciones, no importa. Ok, ya está. ¿Y eso a qué te debe dar igual? A AX más B. Ay, no, No, perdón. A 0X más 0. exacto. La existencia de los inversos dice que cualquier elemento del conjunto operado con su inverso nos debe dar el elemento idéntico. Muy bien, Elisa. Entonces, efectúa las operaciones, por favor. Entonces quedaría A más A a la menos 1 Ajá, por X ajá. más B más B a la menos 1, Muy bien. Y eso es igual a, 0X más 0. exacto, ya está. Entonces, para que estos polinomios, el de la izquierda y el de la derecha, sean iguales, tiene que cumplirse ¿qué? Que sus coeficientes sean iguales. Entonces, igualamos sus coeficientes. ¿Cómo te quedaría? A a la menos 1, A más A a la menos 1 tendrían que ser igual con, 0X más 0. no, solo 0, ¿no? Es que Ah, te sí, decía, mira, con 0X. este es un polinomio y este es otro, y aquí está presente la igualdad. Entonces me está diciendo que yo verifique que este polinomio es igual a este. ¿Cómo podría asegurarme que son iguales los polinomios? Pues si sus coeficientes son iguales. Entonces comparo el coeficiente de x, que es a más a la menos 1, con el coeficiente de x del lado derecho, que es 0. Y luego, ¿qué comparo? Los términos B más independientes, ajá, b más, B a la menos 1 ajá, es igual a 0.
Exacto. Y ya entonces resuelvo este sistema de ecuaciones. ¿Y qué me queda? A a la menos 1 es igual a Ajá. menos A Exacto. y B a la menos 1 es igual a menos B. Exacto. Entonces, la forma que tendrían los inversos, ¿cuál sería? Menos AX menos B. Exacto. Entonces aquí le pongo forma que tendrían los inversos. Y te preguntas, si A y B toman cualquier valor real, ¿se indetermina en algún momento? O sea, ¿existe algún valor para A y B que hagan que este polinomio no exista? Lo ponemos aquí. ¿Existe algún valor de A y B en los reales que haga que este polinomio no exista? ¿Qué dices, Elisa? Que no. No. Entonces, por lo tanto, se cumple. Ya está. ¿Y por qué entonces alguien podría preguntarse, ¿y por qué entonces encontramos la forma que tendrían los inversos? Ah, porque si en algún ejercicio me dicen, sea el polinomio, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Si en algún ejercicio me dicen, sea el polinomio 3x más 8, dime su inverso o encuentra su inverso. ¿Quién dirías tú que es el inverso, Elisa? Menos 3 Ajá. menos 8. Exacto, muy bien. Y si te dicen, sea el polinomio menos 2x menos 7, encuentra su inverso, ¿cuál sería? 2x más 7. Exacto. Para eso nos sirve encontrar la forma que tendrán los inversos, porque en algunos ejercicios nos dan un elemento del conjunto y nos piden encontrar su inverso. Por eso encontramos la forma que tienen los inversos. Aquí nos dicen, si mi polinomio es ax más b, entonces su inverso es menos a menos b. Por eso Elisa dijo, pues si aquí a vale 3 y b vale 8, entonces su inverso será menos 3 y menos 8. Muy bien, perfecto. Entonces terminen de copiar este y ya seguimos con la verificación de que el conjunto B y la segunda operación sea un grupo abeliano. Obviamente aquí nos falta la conclusión. Por lo tanto, el sistema formado por el conjunto B y la operación triángulo es un grupo abeliano. Nos falta hacer esto mismo, pero para la segunda operación. Muy bien. Entonces, Lina, te escuchamos, por favor. Pues primero proponer los tres elementos, ¿no? Ajá. Ahora vamos a verificar que el sistema formado por el conjunto B y la operación círculo es un grupo abeliano. Entonces, comenzamos proponiendo los tres elementos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían, Paulina? AX Ajá. Sean AX, ajá, más B, ajá, coma ajá, CX más D, ajá, coma MX más P, ajá. que pertenecen al conjunto B. Ajá, donde A, B, C, D, M y P pertenecen a los reales. Sus coeficientes tienen que ser reales. Muy bien. Perfecto, Paulina. Gracias. Y luego, La propiedad de cerradura. ok. Cerradura. ¿Cómo la planteas? Luego sería AX más B, Ajá, operación círculo, ajá, CX más D ajá, es igual ujú, a AX, no, AAC ujú, por X ujú. más BD. Exacto. Y nos preguntamos si Y, pertenece al conjunto B, el resultado. ¿Qué y decimos? se cumple porque es un polinomio de grado 1. Ajá, muy bien. Porque es un polinomio de grado 1 con coeficientes reales, ¿no? Muy bien. Le voy a poner aquí. De grado 1 con coeficientes reales. Muy bien. Perfecto, Paulina. Entonces le voy a preguntar ahora a Teira. ¿Cómo continúas, Teira? Gracias, Paulina. Ahora tenemos que ver si se cumple la asociatividad. Ajá, muy bien.
¿Y cómo la planteas? AX más Ajá. B, Ujú. operación círculo, Ajá, con. con CX más D, Ajá. operación círculo, Ajá, con. MX más P, Ajá, muy bien. y eso es igual a AX más B, Ujú, operación círculo, ujú. CX más D, Muy bien. operación círculo, Con. Ajá. MXP, Perfecto. Ya está. Entonces, efectúa las operaciones, por favor. es AX más B, Ujú, operación círculo, ujú. C más M No, por X, C por M, ¿no? Porque C por M, la operación círculo es un producto de coeficientes, ajá. C por M, ajá, X, ajá, X, más, D por P, más D por ajá. P, Exacto, muy bien, Teira, gracias. Y ahora del lado derecho, es igual A ujú, por C, ujú. más Por B X, ¿no? por X, Ajá, sí, por X, más, más B por D, exacto. Operado con MX más operado con B. MX. Ok, listo. Y luego, ¿qué te quedaría? Entonces, este es un polinomio y este es otro polinomio, no lo olviden. A Ujú. por C Ajá, muy bien. por M Sí, perfecto. por X, todo eso por X, Sí, sí, perfecto, muy bien. más B Ujú. por D por P, Exacto. Y eso es igual a. eso es igual a A Ujú, por C por M, todo eso ujú. por X, Sí. más B Ujú. por D por P, Exacto. Muy bien. ¿Y qué concluyes? que se cumple la asociatividad. Exacto. Muy bien, Teira. Muchas gracias. Entonces, ahora, Gael, te escuchamos. Continúa, por favor. ¿Se me escucha, profe? Sí, te escuchamos bien. Ok, sigue conmutatividad. Exacto. Ok. Conmutatividad. Listo. ¿Cómo la planteas, Gael? Tendría que ser AX más B, Ujú, círculo, ujú. CX más D, Ajá. y tiene que ser igual Ujú, a CX más D, ujú, círculo, ujú. AX más B. Exacto. Muy bien. ¿Y qué te quedaría? Sería A por X, A por C, Ujú, perdón, por X ujú. más B por D. Exacto. Así está definida la operación círculo. Muy bien, Gael. Y Continúa, por del favor. otro lado sería C por A. O Ujú. bueno, A por C de una vez, Ajá, para, ok, ok. A por por, X. A por A C por por C X. por X Ajá. y ya igual B por D. Exacto. Entonces decimos, por lo tanto, se Se cumple. cumple. Listo, Gael. Muchas gracias. ¿Y quién continúa, muchachos? Ah, ya vi. Alberto. Muchas gracias, Alberto. Te escuchamos. ¿Con cuál continuarías, Alberto? Con existencia de los elementos idénticos. Perfecto. Y es único, entonces es en singular. Existencia del elemento idéntico. Del, porque es único, ¿eh? Alberto, no lo olvides. Sí, profe. Idéntico o neutro también se llama. Entonces ya está. ¿Cómo lo propones, Alberto? AX más B, operación Ajá. círculo, Sí, muy bien. elemento neutro 1 o N1, Ajá, X N1X. Ajá, más muy bien. N2, Exacto. que es Listo. igual a AX más B. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, Luego ¿qué? sería Ajá. A por N1, Sí. X Ajá. más B por N2, Muy bien, Alberto, muy bien. Y que eso es es igual igual a a X más B. Entonces, para que este polinomio de la izquierda sea igual al de la derecha, ¿qué tiene que cumplirse? que A N1 sea igual a A Ajá, muy bien. y que B N2 sea igual a B.
Exacto. De ahí se obtiene que N1 es igual a, 1. ajá, y N2 es igual a, 1. ajá. Entonces, el elemento idéntico es, X más 1. exacto, X más 1. Y entonces, este se conoce como unidad del campo. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Entonces, ¿quién termina esta parte? Las escuchamos y los escuchamos, muchachos. Adelante, adelante. Levanten su mano, por favor. Adelante, Silvana. Gracias. Sí, sería la última, la Ajá. 5. Ajá. Existencia de los elementos inversos. Exacto. De los elementos inversos. Ok, muy bien. Y hablamos en plural, les recuerdo, porque cada elemento del conjunto debe de tener su propio inverso, con excepción del cero del campo. Muy bien, Silvana. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría AX más B, Ajá, operación círculo. ajá. Bueno, a lo menos 1, Ujú, X, ajá, X más ajá. B a la menos 1. Perfecto, y eso tiene que ser Y igual eso a. igual a la unidad del campo, que es X más 1. Exacto, muy bien. Y quedaría A por A a la menos 1 Ujú, por X, sí, más B por B a la menos 1. exacto, Y eso es igual a X más 1. exacto. Y de ahí se obtiene que para que este E polinomio sea igual igualar a los este, coeficientes. ajá, A por A a la menos 1 es igual a X. a 1, ¿no? Su Sí, coeficiente a es 1. 1. Ajá, A 1. Y B por B a la menos 1 es igual a 1 igual. ajá. Y de ahí se obtiene ¿qué? Que A a la menos 1 Ujú, es igual a 1 entre A. ujú, Y B a la menos 1 es igual a 1 entre B. exacto. Entonces, el inverso general, o le pongo aquí forma que tendrán los inversos, ¿cuál sería? Sería 1 entre A. Exacto. 1 sobre AX, ajá, X más 1 sobre B. exacto. Y entonces nos preguntamos, ¿existe algún valor, ay, permítanme, valor de A y B diferente, bueno, lo voy a poner diferente de 0 que haga que no exista el inverso? No, por lo tanto, sí existe. Ajá, exacto, no. Por lo tanto, se cumple. Muy bien, perfecto. No alcanza ya. Ahí lo voy a subir. Entonces, si hay un valor que hace que no exista este, el cual es que A y B valgan 0. Pero si A y B valen 0, se obtiene este elemento que se conoce como 0 del campo. Y dijimos que el 0 del campo no tiene inverso para la segunda operación. Entonces, si hay otro elemento distinto del 0 del campo que no tenga inverso, entonces diríamos que no se cumple y por tanto ya no sería un grupo abeliano. Pero observamos que el único caso donde no existe el inverso es en el 0 del campo. Por lo tanto, se cumple. Se cumple y la conclusión es que el sistema formado por el conjunto B y la operación círculo es un grupo abeliano. Todavía no podemos concluir que sea un campo o cuerpo porque nos faltan dos más y ya. Entonces, 2 personas más que me ayuden. Yo lo planteo y ya ustedes me ayudan a desarrollarlo, por favor. Entonces, vamos a verificar la distribución de la segunda operación sobre la primera. Entonces, nuestra primera operación es triángulo y nuestra segunda operación es círculo. Entonces, planteamos 3 elementos. AX más B, CX más D y MX más P. Entonces, estos dos los encerramos en paréntesis y los ponemos a trabajar con la primera operación. Y aquí afuera ponemos la segunda operación. Entonces, primera, segunda. Entonces, esta es distribución por la izquierda. ¿Por qué digo por la izquierda? Porque la segunda operación está a la izquierda, justamente. Y entonces simplemente distribuimos esta por esta, bueno, esta operada con esta y esta operada con esta. Entonces nos quedará
AX más B, círculo, CX más D. Luego triángulo con AX más B, círculo, MX más P. Entonces, Teira, por favor, ayúdanos a efectuar las operaciones. Espera, porque ya Recuerda me perdí. que siempre empezamos nada más de adentro hacia afuera. Entonces, aquí escribo AX más B, círculo. ¿Y cómo se hace esta operación? La operación triángulo. CX, Ajá. CMX, CM por X. No, porque es la primera operación y la primera operación se define de esta manera. Es la suma usual de polinomios. Tú estás haciendo la segunda. Ah, entonces CX Porque más mira, MX. más o menos, porque mira, hace rato dijiste CX más D triángulo MX más P, lo estabas poniendo como CMX más DP y esto no es la segunda, esto es la segunda operación donde se multiplican los coeficientes y no tienes que hacerlo con la primera operación. Y la primera operación dice suma los coeficientes de los términos semejantes y ya, simplemente. ¿Sí lo ves, Teira? Mm, Solo suma entonces términos. es Ajá, términos semejantes. que lo que tengo que sumar entonces es CX y MX, no con lo de Ajá, afuera. ajá, pero mira, CX y MX sí, pero como son términos semejantes, sumo sus coeficientes. C más M por X. Ah, ok, sí, ya, ok. Entonces Ok. sí, C más M por X y Ajá, luego ajá. D Ujú, más P. exacto, así es. Ok, listo. Y del lado derecho, ahora sí está en segunda operación. ¿Cómo haces esta Mm, operación? Ajá. esa sería AC Ujú, ujú. por X Ajá, muy bien. y luego B, Sí, sí, sí. BD, Ajá, sí, BD más BD más B por D, ajá, muy bien. Luego operado triángulo con, con ajá, haces A, esta operación. Ajá. es AM por X, Ujú, A por M ajá. por X, Ujú, más B por P. exacto, muy bien. Ya está. Ahora efectúa esta operación. Este es un polinomio y este es otro. ¿Cómo se operan dos polinomios bajo la operación círculo? Multiplicamos sus coeficientes, ¿no? Entonces sería Ujú, A ujú, por C ujú, ajá. Por C más más, M exacto. Por, por X exacto, muy bien. más Ujú, B ujú, por D más P. muy bien, muy bien, muy bien. Y ya del lado derecho, ahora, ¿cómo se hace la operación triángulo? Sería A por C, Ajá. no, por M, ¿Sí? por X. No, no, porque la operación triángulo se suman simplemente los coeficientes. Ah, ok, entonces A por C más Ujú, A por M muy bien. más Por X. Ajá, A por X ajá. más Ujú, B por D ujú, más D por P. exacto. Muy bien. Y entonces podrían decir, ah, pues no se parecen tanto. Pues si del lado derecho factorizamos o del lado izquierdo desarrollamos, nos quedaría ya lo mismo. Ahora factoriza A del lado derecho, por favor. A por. C Ujú, más M ajá. Por X. Y ahora por X, factoriza B. B por D más P. Exacto. Y ya decimos, por lo tanto, se Se cumple. Muy cumple. bien, Teira. Muchas gracias. Y ahora nada más vamos a verificar la distribución por
la derecha. Yo la planteo, les decía. Pues ahora pongo AX más B triángulo con CX más D. Y ahora por la derecha, la segunda operación que es círculo con MX más P. Así está. Entonces, voy a tener que hacer este con este y este con este. Ok. Entonces me quedaría AX más B, círculo con MX más P. Luego, triángulo de CX más D, círculo MX más P. Ok, muy bien. Entonces, ayúdenme a hacer estas operaciones. ¿Quién me va a ayudar? Ahora, Elisa. Muchas gracias. Por favor, Elisa, te escuchamos. Yo había levantado la mano, pero creo que Ajá. alguien la levantó después de mí y yo ya tengo participación, entonces no sé si quiere pasar. Ok. Adelante, adelante. Si no, no se preocupen porque ya no nos queda mucho tiempo. Lo voy a hacer mejor yo para que no nos tardemos. Entonces, en esta operación triángulo es la suma usual. Entonces me quedaría A más C por X más B más D. Luego círculo con MX más P. Bueno, del lado derecho, la operación círculo es un producto de coeficientes. Entonces sería AM por X más BP. BP, ok. Después triángulo con, la operación círculo es producto de coeficientes CMX más DP. Listo. Luego, este es un polinomio y este es otro. La operación círculo es un producto de coeficientes. Entonces sería A más C por M por X más B, D. Déjenme hacer mejor la letra. Permítanme. B, D por P. Y del lado derecho, la operación triángulo es una suma de coeficientes. Entonces sería AM más CM, todo eso por X. Y como términos independientes, BP más DP. Y ya para que se parezcan, pues simplemente factorizo del lado derecho el término común. Para este el término común es M, entonces lo factorizo. M que multiplica A más C por X. Y del lado de los términos independientes, el término común es P. Entonces me quedaría B más D por P. Y por lo tanto se cumple. Entonces, como se cumple la distributividad de la segunda operación sobre la primera, tanto por la izquierda como por la derecha, entonces ya decimos que el sistema formado por el conjunto B, voy a poner aquí el sistema formado por el conjunto B, la operación triángulo y la operación círculo, es un campo o cuerpo. Ya, terminamos, muchachos.